La técnica de manifestación que te voy a compartir hoy es una técnica que científicamente se ha comprobado que sí funciona. Está siendo usada por atletas de alto rendimiento, está siendo usada por emprendedores, actores de Hollywood, y te voy a hacer solamente una historia que antes de que se termine este video tú vas a querer probarla. Es la mejor técnica de manifestación que yo he probado. It's a technique that's been around for several years. Many celebrities swear by it to combat stress and anxiety, but it hasn't been until now we've had scientific proof. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Dali Salermo. Estoy muy feliz de compartirte esta técnica tan poderosa. Cuando tú entiendas de dónde proviene, cuál es el secreto detrás de esta práctica ancestral, tú vas a entender el por qué es tan eficaz. Esta técnica se hace popular en el año 2016 cuando una atleta de alto rendimiento estaba corriendo un maratón y sufre una lesión en la espalda. Ella comienza a probar terapeutas, técnicas, rehabilitación, incluso le extraen su propia sangre y se la inyectan en el músculo afectado. Nada funcionaba. Cuenta que se compró un sillón de $20,000, todo lo que pudiera existir, ella lo compró para tratar de sanarse. Pasan 4 años de su lesión y había visto todos sus sueños desmoronarse. Un día, esta atleta olímpica va a una librería y buscando se encuentra un libro que le cambiaría la vida. Y a partir de su experiencia, esta técnica se hace muy popular. Cuando estamos claros de nuestros objetivos, recibimos con amor todas esas señales, todas esas cosas que llegan a nosotros. Y ella tomó ese libro y dijo, esto puede ser la señal de mi salvación. Este libro puede ser lo que me ayude. Ella toma ese libro donde se explicaba a detalle que este método que te estoy compartiendo hoy iba a ser la solución a todos sus problemas. Se va a la casa y empezó a practicar este método. El primer día lo practicó por 15 minutos exactos y el segundo día lo practicó por casi 1 hora. Y cuenta que cuando se despertó al tercer día, el dolor había desaparecido, y no solamente que desapareció ese día, sino que desapareció para siempre. Esta atleta empezó a difundir sus resultados, la efectividad de esta técnica, y esta técnica se hace viral. Millones y millones de personas la usan. Y tú, si la pruebas solamente por 5 minutos, vas a sentir una energía muy fuerte, la vas a sentir instantáneamente, y es por eso que es tan efectiva. ¿Cómo funciona esta técnica? ¿Por qué funciona? ¿Cómo la puedes usar? Y cómo doctores, terapeutas, científicos la están usando para manifestar sus deseos. Esta atleta olímpica empezó a ir a programas de televisión y empezó a compartir su historia, cómo ella había gastado tantos millones de dólares en soluciones, en cirugías, y nada la había aliviado. Pero esta técnica la había salvado. Hace mucho tiempo soy conocedora de esta técnica. Te puedo asegurar que la he practicado en su totalidad. Me he leído el libro, entiendo de dónde proviene, por qué es tan efectiva, por qué nos ayuda, por qué inmediatamente cuando la practicamos sentimos que estamos en un vórtice de energía. Se ha demostrado científicamente que esta técnica sube tu vibración a menos de 2 minutos de comenzar a practicarlo. Cuando tú subes tu vibración, automáticamente tienes más energía, más motivación, tu cuerpo funciona mejor. El cuerpo detiene ese estado de alerta, porque cuando tú estás preocupado o cuando tienes miedo, tu cuerpo está en estado de alerta. Se ha demostrado por una de las universidades más reconocidas y prestigiosas del mundo, que es Harvard, que existe la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, y que el conocimiento de cómo funciona todo esto te puede llevar a lograr tus metas y tus objetivos, y no es magia. Los deportistas de grandes ligas, 3 minutos antes de comenzar el juego, practican esta técnica y usan esta energía, usan esta localización de la energía para redireccionar sus emociones y en ese momento visualizar y alcanzar
su manifestación, su deseo. Esta técnica tiene sus raíces en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La medicina china y los escritos que se han encontrado de hace miles y miles de años dicen que cuando una persona se enferma, tiene un bloqueo emocional. Por eso que la medicina china tiene la acupuntura, donde se estimulan diferentes centros de energía del cuerpo que ellos le llaman meridianos, y ellos lo estimulan con agujas, y eso se ha estudiado, es verídico, se usa en el mundo entero, y esto quita el dolor. Pero ¿qué pasa? Se descubrió que tú no necesitas a nadie externo para curarte. Y un ejemplo de ello es que se buscaron personas para hacerle una operación. Claro, buscan a estas personas y le dicen que están haciendo un experimento, le pagan cierta cantidad de dinero, y hay personas que están dispuestas. En este caso buscaron personas que tenían dolor en la rodilla, y estas personas dijeron, bueno, me van a operar gratis y además de eso me van a pagar y me van a quitar el dolor, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces tomaron a 20 personas, a 10 le hicieron la operación real, y a las otras 10 solamente las abrieron, le abrieron la rodilla y la cerraron. No le quitaron nada. A las 20 personas le dijeron, la operación fue un éxito y tú no tienes por qué tener más dolor. Y las 10 personas que en realidad le limpiaron la rodilla, y a las otras que solo le abrieron y le cerraron, ambas se curaron. A ambos se le quitó el dolor, y eso es conocido como el efecto placebo. ¿Por qué te digo esto? El poder mental influye en nuestra vida y somos capaces de sugestionar la mente, de engañar a nuestra mente y que nuestra mente funcione a nuestro favor. ¿Dónde puedo hacer esta técnica? Esta técnica la puedes realizar en cualquier lugar. Cuando se combinó la medicina china, encontrar dónde están esos puntos de energía y decirle a la mente lo que yo quiero que suceda, poner en mi mente repetidamente lo que yo quiero experimentar, se logran objetivos. Inicialmente esto se empezó a hacer para quitar el dolor. Esta técnica tiene algo que la diferencia de otras técnicas que hemos compartido aquí, otras técnicas que existen que también son efectivas. Esta técnica se basa en encontrar las emociones negativas. Por lo general, cuando practicamos otras técnicas de visualización, técnicas de afirmaciones, decretos poderosos, entre otras, de la ley de atracción, de la ley de asunción, nos enfocamos en las cosas positivas. Esta técnica consiste en enfocarnos en la emoción negativa. Entonces te voy a hacer una pregunta, y me gustaría y te pido que si ya estás aquí, por favor, seas honesto, no conmigo, contigo mismo. ¿Cuál es el motivo por el que realmente tú crees, tú consideras que no puedes lograr tu objetivo? Vamos a poner el ejemplo de este deportista de la Fórmula 1. ¿Qué le impide a este atleta ganar esta carrera? Tiene miedo, está inseguro, se siente ansioso. Ahora pregúntate, ¿qué me impide a mí lograr mi objetivo? Sé sincero, ¿qué es lo que te impide a ti ahora mismo lograr tu objetivo? Vamos a estimular el primer punto de energía, el primer meridiano, que es la parte inferior del dedo meñique de la mano. Vamos a usar estos dos dedos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es que al final de los dedos hay terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y aquí abajo existe una terminación nerviosa que los que alguna vez hemos tenido algún interés por estudiar el cuerpo humano, conocemos de esto y tú lo puedes buscar. Esta terminación nerviosa crea un movimiento energético dentro de tu cuerpo. Entonces tú vas a empezar a tocar aquí. Vas a empezar a tocar aquí y vas a decir, soy consciente que tengo miedo. Soy consciente que tengo miedo. Vamos a decir que tú quieres emprender un negocio, ¿verdad? Porque incluso si tú quieres tener dinero, tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener una meta. Yo quiero tener dinero, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a vender helado. Bueno, voy a vender carteras de lujo. Pero tengo miedo, tengo pena. Soy consciente que tengo miedo. Yo soy consciente ahora mismo. Yo sé que es verdad que yo tengo miedo. No es que yo digo, ay, es que no sé qué. No. Sí, yo tengo miedo. Seguimos aquí. Puedes hacerlo con una mano o con las dos manos. Aunque sé que tengo miedo, elijo detener esta emoción,
respirar y dejar ir. Soy consciente que tengo miedo, pero elijo detener esta emoción ahora, respirar y dejar ir. Me hago consciente que estoy completamente a salvo. Elijo detener estas emociones y estar en el momento presente. Ahora debajo de los brazos, soy consciente de que estoy a salvo. Todo lo que sucede es para mi beneficio. Todo lo que deseo ya me ha sido concedido y estoy abierto a recibir. Este es el ejercicio textual como aparece en el libro The Tapping Solution de su autor Nick Horner, y este libro es un bestseller. Así textualmente él explica, él enseña este método. Tú lo puedes hacer como te funcione mejor, porque todos asimilamos las técnicas y los tratamientos de manera diferente. Lo que sucede con esta técnica es que se crea una conexión mente y cuerpo y se redirecciona la energía, se quitan estos bloqueos cuando mencionamos esas palabras. Hace unos meses atrás fui a practicar mi examen de manejo, el examen de manejo final que se hace aquí en Canadá, que se hacen varios. Imagínense, estaba allí esperando y varias personas los veías en camionetas, en carros inmensos, y le decían que desaprobaban. Y practiqué esta técnica mientras estaba esperando a mi examinador, y les digo, solamente la practiqué estimulando este meridiano de energía, que es mi favorito, lo uso siempre y lo uso por muchos años. Y me concentraba mientras estaba esperando por mi examinador y decía, este es el auto de Dios. Dios conduce este auto, y pasé mi examen a la primera. Pueden usar para manifestar lo que ustedes quieran. Sean conscientes de que tienen miedo, del por qué no lo logran, cuál es esa emoción que te está frenando. Estimula los puntos de energía. Estimula, ten fe, entiende que sí existe la energía y que Einstein lo dijo. La energía no se puede destruir, pero se puede transformar. Y para transformar tu energía y transformar tu vida, es que yo me dedico a hacer estos videos. Y estoy muy feliz que hayas elegido compartir este rato conmigo. Cuando la practiques, cuéntame cómo te sentiste. Si pudiste sentir ese cambio instantáneo en tu energía. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.